Buen día para todos. Bueno, para mí es un gusto estar con ustedes. En esta primera instancia me va a tocar comentarles lo que fue la base forrajera del módulo y también un poco una caracterización climática de estos años donde evaluamos este módulo de producción intensiva de carne ovina. Primero les voy a comentar lo que es la ubicación, si bien ya fue un poco descrita en el video, voy a detallar un poco más la ubicación y cuál fue la base forrajera. Bueno, el módulo está ubicado en el área de Cerro Colorado, en Florida. Consta con una superficie de unas 57 hectáreas. Y bueno, como característica de los suelos, que eso además va a determinar qué base forrajera se puede establecer, son suelos ácidos, con pH cercanos a 5, con valores de materia orgánica media, y bueno, y también con la presencia de lo que es aluminio intercambiable. Son suelos característicos de la zona del cristalino. Y si vamos a describir lo que son las unidades CONIAT, podemos decir que casi el 50% del área está dividido en dos unidades diferentes de unidades de suelo CONIAT del cristalino, características como son las unidades 502B y 54, ambas con un potencial productivo cercano a la media del país. Si vamos al uso de suelo y ahora un poco con la descripción de los distintos componentes que integraban lo que eran la rotación o el uso del suelo, podemos decir que se dividía, como ven un poco en el cuadro ahí a la izquierda, lo que se llamamos fue la rotación larga, una rotación corta, que ahora vamos a después voy a describir un poco de qué consistían esas ambas rotaciones, que cada una ocupaba más o menos un 30% del área, esa rotación corta y larga, y después un área de lo que era una leguminosa perenne. En este caso, la leguminosa perenne utilizada era de la familia del Lotus pedunculatus, distintas variedades de esa familia, también con el porcentaje de área ocupada era cercano al 30%, y después la zona de lo que es campo natural y zonas más de callejones o desperdicio. Eso que nos indica que el 87% del área era área mejorada y el resto era, como acabamos de comentar, era zona de campo natural o zona de callejones. Si vamos a lo que son las rotaciones o esas secuencias forrajeras, bueno, primero haciendo una descripción de lo que era la rotación larga, podemos comentar que la rotación iniciaba con lo que es la secuencia de los verdeos, ya sea primero como cabeza de rotación los que eran los verdeos de inviernos, seguido por los verdeos de verano, y ahora vamos a hablar más con detalle qué tipo de verdeo estamos hablando, y después pasturas más de larga duración, que duraba más o menos unos 4 años. Cuando hablamos de verdeo, hablamos en el caso de lo que es verdeo de invierno, era la mezcla de lo que era avena y regras, y en el caso de los que era el verdeo de verano, lo que era el sorgo forrajero. Si vamos a lo que era esa pastura perenne más de larga duración, era en base a una gramínea y se utilizaba pura, y en este caso, o la gramínea pura era festuca o dactilis. Y si vamos a una rotación un poco más intensiva, una rotación corta, en este caso la cabeza de rotación era un verdeo, y en este caso solo era un verdeo de invierno más, con un ciclo más largo, y después una pastura más de corta duración, o sea, con especies de menor duración. En el caso del verdeo, era, como comentaba, un regras de ciclo largo, y en el caso de lo que era esa pradera corta, también eran especies puras, ya sea de trébol rojo, o también se utilizó lo que es el regras perenne, que, bueno, que en nuestras condiciones se comporta como una pastura que dura 2 o 3 años y no mucho más. Bien. Un poco para mostrar más gráficamente de cómo se comporta esta rotación en este tipo de suelo, vamos a utilizar lo que son imágenes satelitales de lo que fue el módulo, y vamos a utilizar dos tipos de indicador que lo que muestra gráficamente es el estado de salud de las pasturas en determinado momento.
Específicamente, los momentos que le voy a mostrar es lo que es la primavera y el verano, dos momentos claves del módulo de las pasturas y dos momentos desafiantes de las pasturas. Si ven las imágenes, las primeras imágenes que le vamos a mostrar son las imágenes de color verdadero, o sea que son imágenes que en el satélite resaltan con colores más verdes aquella vegetación más saludable y bueno, con colores más opacos, vegetación menos saludable o la presencia de suelo desnudo. Si vemos a la izquierda, vemos lo que fue la primavera 2019 y lo que es a la derecha, lo que es el verano de 2019-2020. Después, abajo, lo que le presento fue cómo se comportó lo que es el clima en ese año particular. Y bueno, ahí vemos que en este caso la primavera tuvo precipitaciones un poco por encima de lo normal en lo que fue octubre, y después en los meses de verano vemos precipitaciones un poco por debajo de lo que es normal, siempre hablando que más o menos que en promedio las precipitaciones mensuales andan en 100 y pico de milímetros. Bueno, vemos claramente que en primavera obviamente las opciones de forraje saludable, tenés varias opciones con verde más intenso, pero si ya vemos la situación de lo que es verano, principalmente lo que es a partir de los últimos días de diciembre y enero, vemos que la situación forrajera cambia y vemos que no hay tantas opciones verdes y con crecimiento activo en ese momento. Con la misma lógica, pero ya vamos al siguiente año, ya sea lo que es la primavera 20 y lo que es el verano 2021, y si vemos un poco la caracterización climática, acá vemos que acá sí arrancó ya de antes lo que fue en tiempo más seco, con una primavera más desafiante, con precipitaciones por debajo un poco de lo que es el promedio, y que se continuaron un poco al principio de lo que fue el verano, recuperándose más después de mediados de enero, y bueno, vemos claramente que ya en esta primavera las señales de crecimiento de las pasturas ya fueron un poco menores en la primavera, y si vemos lo que es la situación del módulo en lo que es el verano, vemos que esas áreas verdes que ustedes ven y se identifica en la zona, en el verano, son más que nada el área donde estaba creciendo el cultivo anual, es el caso del sorgo forrajero. Bueno, la misma lógica, en este caso para el último año evaluado, lo que es la primavera 2021 y lo que es el verano 21 y 22. También tenemos situación de lo que empezó, la primavera empezó con un clima también bastante seco y un verano que arrancó seco y que después un poco se corrigen las lluvias después de mediados de enero. Y si vemos lo que son las imágenes satelitales, bueno, vemos también colores verdes o opciones en la primavera, pero ya en el verano lo único verde o activo era donde estaba la presencia de lo que era el sorgo forrajero. Y bueno, ahora utilizando lo que es otro índice que también nos da lo que es la salud de las pasturas, y en este caso el NDVI, también utilizado en lo que es agricultura, para un poco saber cómo es el estado de salud de las pasturas, y teniendo en cuenta que NDVI más cercanos a 1, estamos hablando de pasturas más activas, y NDVI más cercano a 0, pasturas con menos actividad. Y si vemos una evolución del módulo en los distintos meses del año, y que después también, cuando se hable de las medidas de manejo, vamos a ver las claves de las distintas medidas de manejo para poder levantar las limitantes que tenemos, que sabemos que en determinados momentos va a bajar lo que es la productividad de las pasturas. Está claro que después de lo que es mediados de noviembre, ya en diciembre, empieza a bajar bastante los valores de ese índice, y esos valores llegan a valores cercanos a 0,3, y tenemos los valores mínimos de actividad en lo que es los meses de diciembre y enero. Y bueno, lo que, como comentaba, lo que ocurre son decesos importantes de ese índice luego de lo que es octubre-noviembre. ¿Qué consideraciones evaluamos de lo que es la base forrajera y el desafío de establecer bases forrajeras en esta zona del país? Es que en el mes de diciembre se da esa caída
importante la productividad de pasturas y por eso todas las medidas de manejo tienen que ir a maximizar la ganancia de esos corderos para salir antes de ese tiempo, porque sabemos que va a ser grande la caída de lo que es la producción de forraje. Bueno, que también en esta zona del país, por el momento tampoco tenemos muchas alternativas que aporten forraje en ese verano. Y bueno, y por ejemplo, si detallamos en lo que es una categoría, como es la oveja o que esté en momentos secos, tengo pocas alternativas de bajo costo al tener tan porcentaje de área mejorada para el mantenimiento de los animales. Y bueno, esto es un poco mi primera participación. Les quería comentar lo que era la base forrajera y cómo fue el clima en estos años. Ahora va a continuar Haroldo hablando de lo que fueron las distintas medidas de manejo que se realizaron en el módulo. Buenos días a todos. Es un placer estar acá para compartir con ustedes algunas de las experiencias que hemos llevado adelante dentro del módulo de producción intensiva de carne ovina. Primero que nada, quería tratar de armar un poco una línea de tiempo y describir a lo largo del año los distintos momentos importantes que nosotros identificamos dentro de ese módulo y creo que es extrapolable a cualquier sistema de producción. Primero que nada, en otoño, el servicio de las ovejas y bueno, para el servicio partir de una majada que esté sana, revisada en el tema ubre, boca, patas, etcétera, las recomendaciones tradicionales y eso tenemos que tenerlo bien presente siempre. En este caso, dentro del módulo, lo que teníamos era un servicio en marzo con el cruzamiento terminal. Ustedes en el video veían que había una proporción de la majada que se hacía con cruzamiento terminal y una proporción de la majada que iba con la raza maternal para generar la reposición. En este caso, la raza que se está usando es el Corrieda del Pro, una raza con un biotipo con potencial importante de producción de mellizos y bueno, fue la que en su momento se definió usar por disponibilidad, digamos. El cruzamiento terminal con las razas carniceras se ha ido rotando a lo largo de los años con la participación de distintas razas carniceras dentro del módulo, pero lo importante era es que el servicio con la raza carnicera era a partir del 1 de marzo, el servicio con la raza materna era a partir del 1 de abril y bueno, las corderas también se encarneraban en abril. Eso nos generaba dentro del módulo dos momentos de ecografía que de repente es lo más difícil de extrapolar a un predio comercial, pero cuando uno tiene un potencial importante en la raza materna de tener muchos mellizos, es fundamental un buen diagnóstico de gestación. Y bueno, seguramente acá hay varios que hacen ecografía y si nosotros estamos un poco pasados en el tiempo, depende un poco del equipo, pero es más difícil de tener un diagnóstico certero y cuando uno empieza a aplicar tecnología de más precisión, esas cosas son importantes. A partir del diagnóstico de gestación comenzamos con un manejo diferencial de la oveja mellicera y ahí lo que hacemos es darle mejor comida siempre a la oveja mellicera. Cuanto antes podamos hacer la ecografía mejor y empezar a diferenciar esa alimentación. Nosotros generalmente manejamos las gestaciones múltiples todas juntas, pero en este biotipo hay mucho mellizo, pero también aparecen trillizos y algún cuatrillizo que también tenemos que tener presente de que esos animales necesitan muy buena alimentación para poder salvar una proporción importante de esos corderos. Toda la majada lleva esquila preparto y ahí sí unificamos, distinto a la ecografía que había que hacerlo en dos momentos, la esquila preparto la hacemos en un momento para hacer más fácil, más operativa, digamos, toda la logística dentro del módulo. Después, entre agosto y septiembre tenemos la aparición y ahí, bueno, como tenemos dos momentos encarnerados, la aparición es un poco larga, pero tiene dos
dos sentidos, eso para poder atender sobre todo las ovejas melliceras con poder dedicarle más tiempo, más atención. Y es uno de los momentos más importantes dentro del módulo para tratar de salvar los corderos. Con un biotipo prolífico es fácil de generar esos corderos, de tener muchos mellizos. Podemos tratar de alimentar bien la oveja, pero si no atendemos el momento del parto, seguramente tengamos muchas pérdidas en el momento del parto. Y por eso, para mí es uno de los momentos clave dentro de los sistemas de producción intensiva de carne, tratar de salvar la mayor cantidad de corderos posible, es decir, apuntar todas las pilas a eso para lograr una buena sobrevivencia. Después, entre octubre y enero, que tenemos la lactancia, hay muchos corderos salen al pie de la madre, directo a frigorífico, y otra parte quedan durante el verano en invernada en el módulo. Como les mostraba Juan Pablo, la producción de pasturas cae en forma bastante importante en los veranos, estamos muy jugados al clima, y eso hace de que haya que hacer todos los esfuerzos de tratar de que en diciembre se vaya una proporción muy alta de los corderos del sistema. Una breve enumeración de las tecnologías que se aplican dentro del manejo del módulo. Bueno, dentro de los pastoreos, si bien hay un número importante de subdivisiones, ahí hay, en la parte de pasturas mejoradas hay 25 divisiones fijas y eso además se subdivide con eléctrico, después dependiendo un poco de la pastura presente en el momento y del manejo, pero eso nos permite tener buena disponibilidad de potreros para darle prioridad a las distintas categorías según los requerimientos, además de manejar tecnologías como es el pastoreo horario, que puede ser para distintos momentos de la etapa del ovino, pero lo que hacemos es tratar de regular la comida de acuerdo a los requerimientos. La suplementación con concentrado es una práctica que la usamos con frecuencia. El momento que sí o sí siempre se usa es en el preparto, en las ovejas melliceras, y eventualmente en la invernada. Cuando iniciamos el módulo, usábamos también algo de suplementación para flashing, pero con este biotipo lo que vimos es que con un flashing medio importante a veces se nos disparaba mucho, había mucha oveja con 3 y 4 corderos, que eso a veces complica mucho después la sobrevivencia en el momento del parto. Entonces, con una buena alimentación, sin nada de locuras, digamos, se logra un porcentaje muy alto de mellizos y una muy buena sobrevivencia, entonces las señaladas son similares a que si tuviéramos mucho trillizo, pero que después tenemos pérdida en el momento del parto. Dentro de la suplementación lo hacemos a veces con comederos lineales, en suministro diario, y otras veces con comederos de autoalimentación. Otra herramienta que es de uso frecuente son los perros de trabajo. Ustedes ya vieron algo en el video, pero eso en todo el manejo es una opción que creo que debe estar siempre, porque facilita muchísimo la operativa, hace todo mucho más fácil, más práctico, digamos. Y lo otro es el uso de animales de guarda, como son los perros y las burras. En esa zona hay problemas importantes de depredadores y bueno, tener este tipo de herramientas es fundamental para la sobrevivencia. Dentro de la aparición, que yo les remarcaba, es uno de los momentos más importantes. Ahí lo que es ovejas con único, que son la minoría, tienen una aparición a campo, en pasturas, pero a campo, sin demasiada cosa en particular, una buena alimentación, un par de recorridas diarias y nada más, buscando algún potrero más abrigado, pero con ese manejo se logra una buena sobrevivencia. En el caso de las ovejas con múltiple, ahí sí es importante el uso de los abrigos de parición, y en este caso nosotros lo que usamos son parideras móviles. Para eso es fundamental toda la parte de
de suplementación previa, no solo por la alimentación de esa oveja en la última etapa que está con poca capacidad ruminal, darle un concentrado, sino por todo el acostumbramiento ruminal también que es necesario para los días que ellas están en la paridera. Es como si uno está acostumbrado a comer una ensalada de lechuga todos los días y de repente le caen con un plato de guiso y bueno, capaz que no le sienta muy bien. Y en las ovejas es un poco lo mismo. Entonces, ese proceso de acostumbramiento ruminal tenemos que respetarlo siempre para que la oveja no tenga problemas digestivos en el momento de estar en la paridera. Ahí el manejo es, la oveja va de noche al corral de parición, recibe la suplementación ahí, la que está parida al día siguiente de mañana queda en el corral y el resto va a la pastura. Y bueno, la que queda parida, digamos, se encierra y está unas 48 horas encerrada, dependiendo un poco de las condiciones del clima. Cuando el clima está bien y no hay pronóstico de lluvia, se larga de repente a los 2 días. Si hay que dejarla un poco más, se puede dejar. Pero lo importante es que las ovejas estén acostumbradas a ir al lugar, que estén mansas, que estén siendo manejadas todos los días. Y bueno, eso hace que la operativa sea bastante fácil, es decir, los animales se amansan, están pasando todos los días por el mismo lugar, uno le lleva a los corderos y lo siguen, entonces eso hace que sea relativamente fácil. No es una práctica para de repente aplicarla en una majada que nunca fue suplementada, que nunca se trabajó muy de cerca, ahí sería mucho más complicado, pero en estas situaciones creo que es bien sencillo de poderlo aplicar. Dentro de algunas alternativas de bienestar animal que tenemos en cuenta, lo primero es tratar de tener una oveja en buen estado, bien comida y bien saneada en general. Creo que eso es lo principal que tenemos que tener, contar con buenas instalaciones, que no tengan lugares donde lastimarse los animales. Y después otras prácticas que recomendamos y usamos es todo el tema de castración y corte de cola con el arito de goma y tratar de hacerlo lo más temprano posible. En estos casos se hace generalmente en las recorridas diarias de parición. Dentro de las primeras 48 horas se le pone el arito de goma para castración o criptorquidia en los machos y en la cola para corte de cola tanto en machos como en hembra. En este caso, todos los que son machos que se van a frigorífico y que de repente se van en diciembre, generalmente lo que se hace es criptorquidia nomás, no se hace corte de cola, pero son alternativas que tenemos que tenerlas presentes. Ayer se habló mucho del tema de la importancia del bienestar animal, etcétera, y bueno, creo que estas cosas no son difíciles de aplicar, es simplemente cambiar el chip de cómo hacerlo y queda, los animales sufren mucho menos y quedan prontos, digamos, sin drama de bichera, sin complicaciones de ese tipo. En cuanto a la invernada de corderos, nosotros apostamos a que la mayoría de los corderos salgan al pie de la madre y de pasturas, pero cuando uno tiene una proporción alta de mellizos y algo de trillizos, eso es difícil de que todo salga a fin de año, entonces tenemos que manejar alguna opción de verano y en ese caso, como decía Juan Pablo, hoy la opción de verano que tenemos con más seguridad nosotros es el sorgo forrajero. No quiere decir que no haya otra. Hay en otras zonas que hay otro tipo de pasturas que funcionan, pero en este caso lo que usamos es sorgo forrajero porque es lo que tenemos más seguridad de que nos funcione. Y para tener una buena ganancia de peso en el sorgo, nosotros tenemos que adicionar algo de suplemento proteico. Cuando digo algo, estoy hablando de alrededor de unos 200 gramos de harina de soja por cordero y por día, y bueno, con esa alimentación podemos invernar corderos en verano, y bueno, para hacerlo un poco más práctico, toda la parte operativa, en ese caso se suministra en comederos de autoalimentación una vez que los corderos ya están acostumbrados a comer. Toda esa operativa es relativamente sencilla porque como las madres saben comer, dándoles de comer cualquier suplemento unos días antes del destete
esos corderos aprenden fácilmente y después siguen comiendo una vez destetados. Es más sencillo que si uno arranca de animales que nunca han comido y que sus madres tampoco. Bueno, estoy abierto a preguntas. Después, cuando termine el resto de la presentación, Juan Pablo va a seguir con otra instancia. Bueno, en esta segunda oportunidad, lo que le voy a comentar es algunos números que se obtuvieron de algunas tecnologías aplicadas. Primero vamos a hablar de lo que fue la sobrevivencia de los corderos en esas parideras que hablaba Haroldo. Vamos a ver un periodo evaluado de 5 años. Si vamos a ver cuántos corderos múltiples pasaron por esas parideras, y cuando hablamos de corderos múltiples, como se mencionaba anteriormente, estamos hablando de corderos hijos de mellizos, trillizos, hasta cuatrillizos, pasaron cerca de 1.600 corderos en ese periodo. Si vemos o contabilizamos lo que son corderos vivos a las 72 horas, de esos casi 1.600, tenemos que 1.454 lograron sobrevivir gracias a esta tecnología del uso de lo que es la paridera, lo que marca una sobrevivencia en ese periodo de un 92% y fluctuando en estos 5 años de 90 al 94%. Lo importante de generar este tipo de coeficiente, y cuando hablamos de 5 años de evaluación, que tenemos distintos años con distintas condiciones climáticas, pero lo que marca este tiempo de evaluado es que se obtienen coeficientes robustos de buenos porcentajes de sobrevivencia a utilizar este tipo de tecnología. Si vamos a referencias de lo que es la sobrevivencia de los corderos múltiples, pero ya más a campo, datos, por ejemplo, que presentaba lo que presentaba Gratarola y Rivero, en lo que es sobrevivencia de múltiples a campo, en algunos casos con suplementación o sin suplementación, estamos hablando que una referencia de sobrevivencia a campo de esos múltiples de un 50 a un 75% de sobrevivencia. Lo que marca claramente que si comparamos la aplicación de ambas tecnologías, poder utilizar este tipo de tecnología nos permite salvar más corderos. Ya hacemos una comparación simple, en este caso estamos hablando de salvar 17 corderos más cada 100 ovejas, con un costo estimado de utilización de estas parideras de 5 a 6 dólares por oveja. Bien, esos son los coeficientes obtenidos del uso de paridera, y está claro que es la utilización de esta tecnología sumada a todo el otro paquete tecnológico que se refería anteriormente, lo que permite obtener buenos indicadores de sobrevivencia para hijos de corderos múltiples. Bien, si vamos a lo que es también la evaluación de sobrevivencia, pero aquí aplicando otra tecnología, que es el caso de las mallas o las barreras físicas utilizadas para los predadores. En este caso, el periodo evaluado fue de 3 años. El ingreso a esa paridera ocurría luego de la paridera, o sea, con corderos múltiples con una edad de 72 horas de vida y posterior, y el tiempo de permanencia en estos potreros protegidos con la barrera física era de 15 días. Si vemos una cuenta de cuántos corderos ingresaron en esos 3 años, estamos hablando que ingresaron cerca de 1.000 corderos múltiples. Estamos hablando que en ese periodo solo hubo 30 casos de corderos muertos, y cuando hablo de corderos muertos hablo por diversas causas, y en el caso de depredación hubo algunos casos con corderos muertos con signo de predación, pero fueron los mínimos. Lo que permite esta tecnología en este tiempo es un porcentaje de sobrevivencia de un 97%, y hablando de sobrevivencia en este periodo, del 96 al 98%, en una zona que es bastante desafiante, el tema de lo que es la predación en algunos momentos del ciclo. Y bueno, eso era un poco lo que quería comentarles de algunos indicadores de las distintas tecnologías aplicadas. Ahora va a pasar Sofía con lo que es la parte de sanidad.
Bien, muchísimas gracias hoy todos por estar acá, agradecer la oportunidad de compartir con ustedes lo que ha sido este proceso para mí, con este equipo increíble al que me sumé cuando esto ya estaba en proceso. Y bueno, desde mi profesión es un proceso de aprendizaje permanente y estos sistemas son desafiantes y hemos hallado algunas cosas desde ese punto de vista que está bueno compartir, así que vamos a por ello. Siempre que pensamos en sistemas productivos, y en este caso intensivo, hablamos de estos 4 pilares que parece reiterativo volver sobre ellos, pero sí será fundamental la gestión de los recursos y la asignación de recursos a estos 4 pilares que entiendo y entendemos desde todo este proyecto son fundamentales en el éxito y bueno, se van encontrando piezas que son claves para ajustar y ha sido parte de este proceso de aprendizaje. Cuando se pensó y personalmente cuando me integré a este equipo de trabajo, había algunos desafíos que me planteaba personalmente, incluso en 2019 hubo una instancia en la cual se nos pidió que hiciéramos en Maldonado con 200 productores e interesados presentes, que habláramos desde el punto de vista sanitario los desafíos que podían tener estos sistemas, y esto estaba en gestación, estaba en proceso, y no me animaba a sentenciar con opiniones, sino más bien presentar lo que yo entendía, los desafíos que podían plantear estos sistemas. Dentro de ellos, uno de ellos era las enfermedades parasitarias, porque siempre el hacinamiento de animales o las altas cargas instantáneas desafían este aspecto que en nuestro país es una de las principales limitantes. El siguiente era, bueno, enfermedades infecciosas, tantos animales juntos, tanto tiempo, podía potenciar o aumentar lo que podían ser las prevalencias de las enfermedades clásicas que en otras circunstancias tal vez no se presentaban con tanta frecuencia. Y después había como una ventana ahí que quedaba, decir, bueno, ¿y cuál es el impacto a nivel sanitario de esta intensificación? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Y eso fue un poco las dudas que se nos generaban y el camino que hemos ido recorriendo. Sumando un poco a este ciclo de actividades que se hacen, que presentaba Haroldo, que esta es la misma línea de tiempo en donde tenemos distintos momentos, y acá lo interesante de estos proyectos que permiten, bajo condiciones controladas, poder hacer un seguimiento y una evaluación que tal vez en condiciones a campo, comercial, se pueden hacer, pero no con el mismo rigor. Entonces, bueno, la oportunidad de poder hacer en ese marco seguimientos más agresivos, más rigurosos. Desde el punto de vista sanitario, se implementa un plan sanitario bastante rutinario, pero con flexibilidad a adaptarse, y acá es donde el asesoramiento técnico, el monitoreo permanente hace la diferencia. Contaba hoy Haroldo que se hace esa clasificación de esos animales, se hace ese exhaustivo examen preservicio como para ni siquiera iniciar ese proceso con animales defectuosos. Esto garantiza un proceso un poco más tranquilo para todos los que trabajamos con los animales, arrancar con animales saludables a esa encarnerada, que siempre decimos que cuando damos el examen y cosechamos el resultado al final del año con esos corderos embarcados o destetados. Entonces, bueno, se hacía esa clasificación que contaba hoy Haroldo de esos animales, y después lo que se hace desde el punto de vista sanitario es la parte en gastrointestinal, es un monitoreo permanente que nos permitió, y ahora vamos a poder compartir eso, entender de alguna manera cómo se comporta en estos tipos de sistemas la parte parasitaria, que contaba con momentos estratégicos para dosificaciones. Sin embargo, hubo ese monitoreo por HPG, por copros parasitarios, permitió a veces tomar decisiones de no dar una dosificación antihelmíntica en un momento que normalmente en otro tipo de sistema o con otras características climáticas que vienen muy al lugar, lo que comentaba Juan Pablo, en cómo se fue dando esas condiciones climáticas que a veces ameritan o no intensificar o ser un poco más agresivo en contra, por ejemplo, de las enfermedades parasitarias, o quitarle un poco presión. Entonces, bueno, parte de ese proceso, de ese seguimiento, ahí podemos ver que están las dosificaciones estratégicas en cuanto a lo que son afecciones podales, en momentos estratégicos según las condiciones climáticas, las condiciones de la pastura, las condiciones de la majada, el peso de estos animales a veces hace que aparezca alguna llaga, alguna lesión, que bueno, estratégicamente conviene pasar los animales por un pediluvio.
por un tema de manejo, entendiendo que después entran a la paridera. Y en lo que tiene que ver con enfermedades infecciosas, entendemos que una dosificación estratégica contra enfermedades clostridiales preparto garantiza un parto cubierto para esa oveja y una lactancia con una inmunidad pasiva a través de la leche para el cordero en ese primer mes y medio de vida. Esto, más una vacunación contra ectigma con los corderos, genera, desde el punto de vista infecciosas, un manejo preventivo que mitiga bastante lo que pudiera llegar a aparecer desde ese punto de vista. Bueno, como comentaba, se realiza ese seguimiento de cargas parasitarias en donde se contempla todo el contexto, no solo el dato objetivo del HPG, sino además todas las condiciones, la rotación, el tiempo de dosificación, la categoría, y esto hace a lo que mencionaba al inicio de ese manejo integral contemplando todos los 4 pilares de este sistema, que esto es para todo sistema productivo, no solo el intensivo. Y después se realiza un monitoreo permanente de esas afecciones podales, también intentando, bueno, que no solo hay enfermedades infectocontagiosas desde el punto de vista podal, sino que hay otras que son eventuales, que aparecen en un animal, que genera una claudicación, y bueno, ese animal también, el conocimiento y registro de ese animal con ese absceso o con esa herida, que permita después en la clasificación preservicio tenerlo en cuenta para decir este animal generó cierta dificultad y bueno, contemplar su permanencia o no en el sistema. Entonces todo esto nos dio para tener hallazgos, porque esto yo como comentaba es un proceso de aprendizaje donde tuvimos esos hallazgos. Desde el punto de vista parasitario, para mi sorpresa particular, no hubo un desafío parasitario distinto a lo que podía ser un sistema extensivo. Y esto generó en mí una duda, porque decía tantos animales juntos, ¿por qué no tuve explosiones parasitarias? Hubo un tema climático, esos días, de esos años tan secos, permitían que las cargas a nivel de pastura, que es lo que realmente está enfermo, no fueran tan agresivas, pero además tenemos extracción de categorías jóvenes muy temprano en esos sistemas, que hacen que yo de alguna manera, a quien contamina más, que es la categoría joven, yo la extraigo y permanecen categorías que, estando bien nutridas como están, que es uno de los principales beneficios que tiene la buena nutrición, hacen frente de mejor manera a esas categorías adultas. Así que fue una buena sorpresa, se mantuvieron la cantidad de dosificaciones igual a lo que podría ser el promedio de dosificaciones y tratamientos en sistemas extensivos con otras características que por suerte también tenemos en Cerro Colorado, en CIEDAG, que permitió también ver ese comportamiento. No era que se ponía complicada la situación en el M pico, como le decimos nosotros allá, sino que cuando explotaba el problema, explotaba en varios sistemas en las mismas condiciones porque era lo climático que estaba sentenciando. Desde el punto de vista de enfermedades contagiosas, decíamos que con la prevención de las vacunaciones tenemos prácticamente no hay problemática en ese sentido, no la hay. Pero sí fue fundamental volver a hacer énfasis en ese examen preservicio, contar y ingresar y empezar el sistema con animales sanos. Eso, las enfermedades podales infectocontagiosas, en estos tipos de sistemas, por cómo es el microclima a nivel de suelo, las condiciones, la pastura, hace que si yo no comienzo con majadas sanas y no hago ese examen preservicio, puedo tener momentos de focos donde se presenta la enfermedad bastante agresiva con connotaciones a nivel de los corderos. Entonces esto es un dato a tener en cuenta, tenerlo presente justamente por esa convivencia, como veían hoy, de los animales en momentos claves como son la aparición. Y después teníamos esa duda de qué podía generar esa intensificación y bueno, parte de ese aprendizaje que para nosotros fue muy nutritivo, hubo presentación de cuadros que si bien la morbilidad no fue una cosa impresionante, nos sirvió de aprendizaje para aplicar en otros sistemas y esto es como muchas otras cosas, cuando una vez que se diagnostican parece que empiezan a aparecer en todos lados y en realidad lo que estamos haciendo es poder identificar a partir de ese diagnóstico. Lo que tuvimos fue un cuadro, puntualmente en el primer año, de alteraciones metabólicas, en donde tuvimos animales que se encontraban en rastrojo, en la encarnerada, solteros, como verán, animales que estaban lejos de parir, ni lejos de cualquier situación clásica, en donde presentaban síntomas nerviosos. Esto, después de hacer los correspondientes diagnósticos histopatológicos y de laboratorio, llegamos al diagnóstico de una cetosis. La cetosis es eso que todos asociamos con la oveja al fin de la gestación, con baja condición corporal y gestación múltiple. Y esto eran ovejas solteras, en hermoso estado de condición corporal, tenían 4,5 o 4,75 promedio.
Entonces no cuadraba lo epidemiológico aparentemente con la presentación clínica, pero sí el hecho de que animales en extremo, en condición corporal, cuando se los pone en condiciones de un rastrojo, que para cualquier oveja sería más que mucho, para alguien que está como estas ovejas en extremo, bien nutridas, sintieron el desbalance, movilizaron a nivel metabólico y generaron un cuadro de hígado graso con connotaciones a nivel del sistema nervioso. Esto, si bien la morbilidad uno dice, bueno, no fue mucha, fue un solo año, después lo pudieron corregir, es un aprendizaje y sirvió para que sistemas intensivos lo tengan presentes, de que cuando yo manejo sistemas donde las condiciones corporales son muy altas, tengo que tener cuidado que si en algún momento me quedo sin comida o tengo que restringir al animal, lo va a sentir mucho más que una oveja que normalmente está en condición 3, 3,5, que es el clásico. Así que como parte del proceso de aprendizaje es muy rico y para nosotros fue bien interesante. Y bueno, y para ir cerrando, en lo que tiene que ver con sanidad, volver a insistir, y esto se aplica a todos los sistemas productivos, en estos más todavía porque es intensa la situación, pero una planificación es bien importante, una ejecución, y acá es donde el personal de campo, y por eso yo decía, me sumo a este equipo de trabajo que ha sido una delicia trabajar con ellos, pero el equipo de trabajo a campo, que siguen, que ejecutan ese plan, que se le hacen esos ajustes según las condiciones climáticas, las condiciones que se van dando en la majada, y hacer esos ajustes justamente en base a ese plan hacen que estos sistemas puedan ser manejados sin grandes sorpresas, teniendo en cuenta que es biología y que eso siempre nos se va a estar desafiando y que es lo lindo de esta profesión, pero bueno, hacer un seguimiento veterinario, así como esa ejecución bien hecha por un personal comprometido de idóneo, acá es bien importante esa parte, veían hoy a la gente llevando las ovejas a las parideras, hay un trabajo muy personalizado, que necesita cariño en ese sentido, no, es un trabajo que tiene que gustarle a la persona que lo haga y que, bueno, que esa ejecución tiene que ver con ese personal comprometido. Así que un poco desde ese punto de vista, lo sanitario, que a los efectos tiene que ser lo mismo que en otros tipos de sistemas donde la planificación y ejecución es importante. Muchas gracias.